hoy en día. Hola, nuestra edición de hoy tiene que ver con errores y las implicaciones que ellos tienen y qué es lo que nosotros pensamos acerca de los errores que cometemos. Los errores por lo general los consideramos negativos, algo que no queremos saber de ellos. O como decía un amigo, los errores debemos ser con ellos lo mismo que hacen los gatos, ocultarlos una vez que los realizamos. Pero yo quiero tomar un punto de vista diferente, es decir, ¿cuál es la utilidad y qué es el proceso que hace que los errores sean útiles, valiosos? ¿Y cómo podemos hacer para tomar ese punto de vista y seguir con ellos? En primer lugar, los errores no son negativos. Es verdad que a veces los consideramos como lo peor. Lo peor que tenemos son nuestros errores. Pueden ustedes pensar en un error que cometieron que haya sido terrible y que lo hayan recordado durante toda su vida. Yo creo que todos tenemos algo como eso en algún momento. Sin embargo, los errores tienen otro aspecto que debemos de considerar como una fuente de ideas. Los errores nos dan una fuente de ideas, nos facilita de alguna manera el poder aprender, el poder hacer cosas de varias maneras diferentes. Y esto es lo que tenemos que ver. Olvidarnos del estigma. No considerar que un error es un estigma, es algo que debo evitar y no hablar de ellos por ninguna manera, sino por lo contrario, empezar a tomarlos como algo que es valioso, algo que me ayuda a hacer algo positivo, a observarlos y aprender de ellos y desarrollar nuevas formas de hacerlo. Desgraciadamente en educación, sobre todo, esta no es la posición que tomamos. Los educadores, particularmente cuanto más pequeños los niños o niñas mejor, es el criticar el error. Es decir, estás haciéndolo mal. Esto no se puede hacer de esta manera. Rich, uno de nuestros grandes autores sobre creatividad, un inglés, comentaba en una de sus conferencias que el hablar de errores y de cosas que no tienen contexto con la creatividad puede ser muy frecuente dentro del desarrollo de la educación. Por ejemplo, hablaba que en una clase de pronto vio a una niña pequeña que tenía 5 o 6 años haciendo un dibujo y la maestra se acercó a ella y dice, ¿qué es lo que estás dibujando? Y estoy dibujando a Dios. Y dijo, pero es que nadie sabe cómo es Dios. Y dice, bueno, en cuanto termine esto lo van a saber. Esto habla de la creatividad, de no sentirse limitado por el concepto que hay de que hay una sola forma de hacer las cosas o que tenemos que hacerlos de cierta manera y no preocuparnos más que de eso. Y esto es lo que la educación de alguna manera nos incita a producir. Si yo solo tengo una forma de hacer las cosas, y eso lo enfatizo, desmotivo el ingenio. Tengo que hacer las cosas como me lo ordenan, como me lo piden, no de ninguna otra manera. Se deteriora el clima creativo, la forma de incentivar el ingenio y la diversidad para poder obtener cosas diferentes. Se inhibe la creatividad, se abusa en lo negativo, se devalúa finalmente al individuo. Se le dice, tú estás mal, no estás haciendo las cosas bien. En lugar de incentivar y de hacerlo ver que esto es una fuente de valor que tenemos que observar y meternos dentro de ellos para ver de qué otras formas podemos hacerlo y aprender nuestros errores. Tenemos que empezar a considerar los errores como una fuente de aprendizaje valiosa, muy, muy importante para nosotros. Hay muchas formas en que podemos enfatizar esto. Todas las cosas que han ocurrido con errores que después resultaron ser productos maravillosos. Por ejemplo, el más notable que ahora recuerdo es el de los post-its. Una compañía que se gasta una enormidad de dinero en investigación para poder producir un pegamento que fije las cosas, que sea permanente. Sin embargo, fracasó. No funcionó. Y cuando regresaron a ver los resultados, dijeron, no, esto no sirve para nada. Y a alguien se le ocurrió decir, oye, sí sirve, porque esto es algo que podemos poner para no tener un pegamento permanente. Se puede adherir y después dejar de adherir. Y tenemos ahora post-its por todos lados.
las preguntas que nos hacemos cuando empezamos a tener errores, las preguntas que hacemos para enfrentar esas situaciones son de lo mejor que podemos hacer. No considerarlo como un estigma y decir, estoy mal, no hice las cosas como debía, no me salió, ya me equivoqué, ya tomé un derrotero, sino decir, aquí está el error, ¿qué fue lo que me indujo a esto? ¿De qué forma puedo hacerlo diferente ahora? ¿Qué me puede dar como potencial esto? ¿Qué es lo que podemos aprender de estos errores? Lincoln, desde 1833 hasta 1858, participó en cantidad de elecciones y fracasó. No agarraba ni una, ni para el Congreso, ni para el Senado, ni para la vicepresidencia. Estuvo fracaso tras fracaso tras fracaso. Errores continuos. Sin embargo, en 1860 ganó la presidencia y resultó ser uno de los mejores y más reconocidos presidentes en los Estados Unidos. Esto es el aprender de los errores, el ir poco a poco mejorando. Muchos ejemplos sobre eso. Thomas Alva Edison, después de que estaba mostrando su bulbo incandescente, le dijeron que cuántos experimentos había tenido para llegar a eso. Y dijo, pues cerca de 2000. Entonces dijeron, ¿pero cómo? ¿Hubo 2000 errores y fallos? Dijo, no, este fue un proyecto que tenía 2001 pasos para llegar a su terminación. Ese es el concepto. Eso es lo que tendríamos que empezar a pensar. Es decir, no hay una sola forma de solucionar las cosas. No tenemos que devaluarnos ni de perder valor. No podemos abusar de lo negativo. No podemos inhibir la creatividad. Hay que abrir los límites del liderazgo. Hay que abrir los límites del aprendizaje y considerar nuestros errores y nuestras fallas como una fuente de aprendizaje y de poder hacer las cosas de manera muy diferente. Espero que reflexionen mucho sobre los errores que han cometido y que vean después de ellos cuál fue el valor, qué ganaron a partir del error que tuvieron. Y recuerden el peor error que cometieron en su vida y vean qué es lo que ha acontecido después de eso. Así es que muchas gracias por escucharme y nos veremos en el próximo episodio. Hasta luego. El libro que voy a recomendar en esta ocasión tiene que ver justamente con creatividad, y Ken Robinson, él es el autor favorito del que mencioné la anécdota acerca de la niña que estaba haciendo un dibujo, y él tiene un libro que se llama El Elemento, The Element. Ken Robinson está editado por Backing y les recomiendo mucho este libro. Ken Robinson además es un excelente autor para seguir sus videos y buscarlos en TED, TED, y ver, es un extraordinario conferencista y vale la pena ir y considerar empezar a tener un poco de tiempo